Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de a qué hora lo esté escuchando. Mi nombre es Alex Reina González y voy a explicar el concepto de la política. Existen muchas definiciones de la política. Lo que más lo define es el arte de lo posible. De hacer posible desde un extremo realista lo que meramente hay, o de hacer posible desde la idealista lo imposible mismo. Pero si atendemos al término medio de las experiencias vividas, no de la teoría, sino de que la política parece más bien el arte de hacer imposible lo posible, desde la clásica definición de los griegos, la política es el arte o técnica de la polis, el lugar donde viven muchas personas juntas, pero no solamente están ahí viviendo, sino que aparte tratan de buscar vivir bien, vivir ante términos, ante políticas, como quien dice, para poder llevarse bien y así evitar tener problemas o conflictos entre ellos mismos. También la política puede pertenecer al espacio del público. Esto quiere decir que puede poseer distintos fines, ya sea uno de estos es buscar un bien para todos, no exactamente solo para una persona, sino que todos a través de la política tengamos un bien para poder convivir juntos en paz y sin problemas o complicaciones que se vayan presentando a través del tiempo, como conflictos ya podría ser, o algún tipo de pelea que pueda surgir en algún momento dado de la convivencia. A esto se refiere que puede poseer distintos fines. Este es uno de ellos. Y esto es algo muy cierto. Hay muchas formas de hablar sobre la política, porque, pues, por ejemplo, es muy diferente decir la política de nuestra empresa es la más acertada. La política de Franco fue dictatorial y la política interesa poco a los conformistas. La primera dicha se refiere a que cada empresa tiene sus políticas, que son como sus reglas, sus normas en las que se basa la empresa y a las que tiene que seguir estrictamente. La otra es la política de Franco fue dictatorial, que esto quiere decir que él cuando él estuvo a cargo dio sus puntos de vista, puso ciertos tipos de reglas, de normas a seguir. Y aquí ya podemos explicar un poco más acerca de los tres casos anteriores. Y en el primero sería que la política es una relación específica del gobierno. O sea, que el gobierno nos imparte estas políticas para cumplirlas, cumplir las normas, las reglas que nos pone, y así todos tratamos de hacer algo bueno o algo mejor. En el segundo nos referimos a un conjunto de estas relaciones específicas con carácter relativamente estructurado. Como lo dije, esto se refiere a cuando estuvo en su cargo, trató de relacionarnos todos con carácter para estar bien todos y así poder estar juntos todos. Y en el último se trata mucho más allá del gobierno o de un régimen político, sino es una forma de acción y de organización general de la sociedad, que esto nos ayuda
a todos a estar bien, a estar juntos como sociedad, como país, sí, pues como juntos todos en un cierto espacio para poder estar juntos todos. Cuando decimos que nos referimos a priori como el objeto de la política, se subestima también esta condición esencial de lo público. Esto quiere decir que a veces nosotros no estamos a gusto, este no estamos en paz con esto que nos dicen que podrían ser las reglas, o las ciertas normas que nos quieren decir. Y aquí lo explica un poco mejor. Puede que los actos de la política no sean tan perfectos como los de las obras de la cultura y nos hagan sentir tan inmortales como lo hacen estas. Esto quiere decir que, como ya lo decía, a veces no estamos conformes con lo que con lo que tenemos que hacer, con ciertas leyes, ciertas reglas o normas que nos ponen. Y a veces nosotros, no sé, viendo una pintura, puede ser, nos sentimos libres o ciertas cosas así puede experimentar el hombre o la mujer. Este, pero pues como todos tenemos que seguir las leyes que nos pone la política. Y por último, Tomás de Aquino se ocupó de las variedades del derecho. Según él, hay 4 tipos de ley, que son la ley eterna, la ley positiva divina, la ley natural y otra que no estaba escrita y creo que aún no se descubre cuál era la otra. Y por mi parte fue todo. Muchas gracias. Mi nombre es Wendy Estefanía Medina Dame y voy a seguir con la continuación del tema. A mí me tocó la acción política. La acción política. La política pertenece al espacio de lo público. Los individuos pueden poseer muy distintos fines. Estos manifiestan 2 caracteres constantes. Uno de ellos es la acción de hacer y otra el poder que se ejerce en las personas involucradas. Los griegos descubrieron el carácter central de la acción. Los griegos nos hablan de la acción como la praxis. La praxis quiere decir que es prácticamente en las relaciones de la política. También nos dice que es muy distinto vivir activo. Eso quiere decir que viven de la acción como un trabajo, que no se conforman con hacer las cosas. O vivir de cosas, que es vivir de objetos materiales. Aristóteles escribió: la vida es acción, no producción. También nos hace mención de que la vida es una acción de la vida activa, es la misma ya que está conformada de acción. En la oración que dice la vida es acción, no producción, se dice que la vida es acción porque nuestro vivir diario son acciones como ir a la escuela, trabajar, ir a hacer ejercicio, etc. No todas las acciones producen cosas u objetos. No hay cosas que son intangibles, que no se pueden tocar, como pensar, y el pensar no es una acción. El pensar es la inacción y la acción el puro hacer. Se dice que los pensamientos no son acciones, las acciones es el hacer como cosas o por ejemplo el trabajar, ir a la escuela y así.
La acción se asocia con el habla y la vida pública. En la política se dice que unos viven para la política y otros viven de ella. La acción es una voluntad del ser humano, también puede ser espontánea, cuando actuamos sin pensar y lo hacemos por un instinto. Palabra y acción. Hannah Arendt nos decía que hay dos realizaciones de la condición humana. Una de ellas es que nos presentamos unos a otros como individuos, no como objetos físicos. Y la otra es que la labor o el trabajo cumple la revelación personal de la acción. Quiere decir que el trabajo que cumplimos es una acción. Sin el habla, la acción pierde todo su carácter personal. En conclusión, sin el habla no hay acción. La acción es comenzar algo nuevo mediante la voluntad, empezar una relación en el mundo, una iniciativa de que somos libres. Esto quiere decir que es comenzar algo nuevo, tener voluntad, empezar una relación en el mundo, iniciativa y libertad de hacer. La acción. La acción está dividida en dos, que es la espontánea y el trabajo. En la espontánea es impronosticable, que no sabemos cuándo vaya a ocurrir, y irreversible, que después de estar hechas las cosas no podemos regresarlas. En el trabajo es intangible, no se puede tocar y también es ilimitada. Esto libera procesos que se desembocan en la política. Los griegos decían que debe ser no solo el lugar del gobierno, sino el reconocimiento público del gobierno y de su memoria en el tiempo. La acción instrumental. La política se contradice como actividad pública, no es un intercambio de información. En conclusión, lo que yo entendí también es que la acción política no es ocupar un puesto en el gobierno, como dice anteriormente, sino es el trabajo y acción realizadas donde la gente reconozca el trabajo como gobernante. Y aunque pase el tiempo, permanezca el reconocimiento a la acción política de la persona por sus acciones. También se dice que la productividad consiste en liberar procesos para obtener un producto y desemboca en la política, ya que son acciones, como lo habíamos mencionado antes. La acción es la vida política, que es lo que contamos o con una acción instrumental, porque no son solo disposición de medios y tampoco es una actividad pública o un intercambio de información en la sociedad, y eso contradice como una actividad. Y pues en conclusión, uno de los remedios que descubrieron los griegos a este aspecto es que debía ser no solo ocupar un lugar en el gobierno, sino tener reconocimiento público de las personas como gobernante y su memoria en el tiempo. Eso es la acción política. Mi nombre es Yairitza Visey Jacobo Miranda. Yo voy a continuar hablándoles sobre el tema del concepto político, enfocándonos en lo que es el poder político. La política es un conjunto de relaciones caracterizadas por la acción y también por el poder, y muchas de las veces la confundimos con el espectáculo del poder. El poder político es cuando, por ejemplo, se tiene un buen control de una sociedad mediante la política. Por ejemplo, como cuando dicen que una persona puede hacer algo, pero solamente porque tiene mucho poder político. Un ejemplo un poquito más claro es el de nuestro actual presidente. Él siempre quiso hacer reformas a las leyes, pero no las hizo porque no tenía el poder político, y el poder lo obtuvo hasta que él fue presidente. La acción política tiene como una característica la obtención y el ejercicio del poder en una sociedad determinada. En esta diapositiva nos habla de la acción política
y dice que tiene como una característica la obtención y el ejercicio del poder en una sociedad. Y un ejemplo es cuando un político puede tener varias ideas, pero hasta que no las aplica a una sociedad mediante su poder político, no se convierte en una acción política. El poder es una forma de relación entre dos o más sujetos, en la que algunos pueden determinar el comportamiento de otros. Y es por eso que es difícil encontrar una sociedad con un solo centro de poder. Todas las sociedades son policráticas, porque el poder no se concentra en una sola clase de relación humana. Hay varias clases de relaciones y por lo tanto también hay varias clases de poderes. Es difícil distinguir entre los poderes atendiendo a criterios puramente descriptivos o valorativos, como la ha hecho la filosofía política desde Aristóteles hasta su recuperación moderna. Y parece más claro seguir el criterio analítico de considerar la función que ejerce cada poder, su objetivo específico y sobre todo los medios a través de los cuales consigue el fin propuesto. Las tres clases esenciales de poder social son el poder económico, el poder ideológico y el poder político. En la primera clase, que es el poder económico, su medio es la riqueza. En la segunda, que es el poder ideológico, es el saber o el control mental. Y en la tercera, que es el poder político, es la fuerza. Y que Hobbes denominaba libertas, religio y potestas. Cada clase de poder constituye un subsistema social, pero contribuye separando entre ricos y pobres, expertos e ignorantes, fuertes y débiles, a mantener las relaciones de desigualdad en el sistema global y a perpetuar en él las ocasiones de conflicto. El poder político tiene la condición necesaria de la fuerza física y la condición suficiente de tener el uso exclusivo o monopolio de los medios coactivos. En esta diapositiva nos dice que el poder político nos da la facultad de la fuerza ante los demás y de usar los medios coactivos. Un medio coactivo habla de la capacidad de obligar. Como en el caso de nuestro presidente, él por su poder político tiene la capacidad de ordenar decretos obligatorios para todo el país. Yo les voy a dar un ejemplo de la actualidad, que es el de la pandemia del coronavirus. Por ejemplo, a nosotros no puede llegar y decirnos un hospital como el San José, que ya no tenemos que ir a la escuela, ya que ellos no tienen el poder político. Pero en cambio, si llega la Secretaría de Salud, que ellos sí tienen el poder político, para hacer una acción política, de que es el decretar de manera obligatoria que se cierren todas las escuelas. Y es ahí cuando nosotros tenemos que tomar nuestras precauciones y hacer caso a nuestras autoridades. El poder es la capacidad de hacer cumplir la propia voluntad. Y algo que caracteriza esencialmente al poder político es que puede hacerlo mediante la amenaza de la fuerza. Y es así como el ordenamiento político no puede evitar la existencia de estafadores de impuestos, pero sí que continúen a sus anchas después de ser condenados.
Aristóteles y Locke pensaron que las tres relaciones básicas del poder son las que se establecen entre padre e hijo, que este es el poder paternal, amo y esclavo, que es el poder patronal, gobernante y gobernado, que es el poder civil, cuyas formas corruptas dan lugar a la política paternalista, despótica y tiránica. La relación política fundamental es esta de gobernante con gobernado, que es una relación de superior a inferior, como si fuera de fuerte a débil. Y es así que la relación entre gobernante y gobernado no solo consiste en que uno tiene el derecho de mandar al otro y que el otro tenga que obedecer, sino en que el primero posee los medios para ser obedecido a la fuerza por el segundo. El poder político puede ser observado como un flujo en dos direcciones por la línea vertical, en el sentido de arriba hacia abajo, como es propio del poder autocrático, que es la relación del soberano o el déspota con sus súbditos, y en el sentido de abajo hacia arriba, que corresponde al poder democrático, que es la relación entre ciudadanos y gobernantes elegidos. Que la misma doble dirección ha sido establecida por la teoría política y fue trazada a partir del Estado como algo anterior a los individuos o a partir del conjunto de estos hacia los poderes públicos. En conclusión, sabemos que existen muchas definiciones de la política, pero para su término medio es el arte de lo posible. Y también tenemos en cuenta que la política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. La política también puede definirse como una manera de ejercer el poder, con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. Para mí la política es muy importante porque el ser humano por naturaleza es político, tiene la necesidad de organizarse y para eso de designar responsabilidades. Antes nos gobernaban los más fuertes, pero ahora nosotros tenemos el derecho de elegir bajo qué mando vivir. La política nos otorga cierta libertad de decisión y considero importante ya que esta nos ayuda a llevar una mejor organización de nuestras decisiones.